a Derecho para Todos. Somos Escáner Jurídico, su derecho nuestra prioridad. Como siempre, cada 8 días, una nota, un invitado, un tema especial. Los invitamos para que nos sigan a través de todas nuestras plataformas digitales. Estamos en Instagram como Escáner Jurídico, en Facebook como Escáner Jurídico, en nuestro canal de YouTube Escáner Jurídico y nuestra sede, edificio Diario del Otún, piso 9, oficina 902, en todo el centro de la ciudad de Pereira. Hoy tenemos un tema y un invitado muy especial. Queremos agradecerle al doctor Uriel Escobar Barrios, médico psiquiatra de la ciudad de Pereira, que ha sido muy amable por aceptar la invitación de Escáner Jurídico. Con él vamos a tocar de diversos temas de interés para todos los ciudadanos, desde la parte de la psiquiatría. Doctor Uriel, es un gusto tenerlo aquí con nosotros. Muy amable por aceptar la invitación. ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias a ti, Antonio, a Escáner Jurídico, por permitirme la oportunidad de compartir con ustedes estos momentos. Médico psiquiatra, ¿no? Sí, yo soy médico de la Universidad Industrial de Santander, luego me formé como especialista en psiquiatría en la Universidad Javeriana en Bogotá, luego hice estudios en la Universidad Cooperativa como gerente en sistemas de salud y actualmente estoy dedicado y me hice el máster en adicciones y soy experto en patología dual, que en este momento es una de las áreas que trabajo como especialista en salud mental. Pero no me mencionó, doctor Uriel, la escritura, el hobby por escribir. Has sacado diferentes libros importantes para la comunidad. ¿Desde cuándo el deseo o la pasión por escribir, doctor Uriel? Desde muy joven, pues yo soy escritor, pero desde muy joven me interesé mucho por la escritura y comencé a escribir poesía y relatos como una urgencia, digamos así, que yo tenía una urgencia interna para expresar toda una cantidad de emociones. Yo siempre he tenido como esa tendencia, esa línea de la psiquiatría y del estudio de la mente. Y me acuerdo que cuando yo era estudiante de bachillerato, ya escribía y enviaba artículos a los periódicos estudiantiles. Cuando estuve en la universidad, en la UIS, en la Universidad Industrial de Santander, tenía también allá y era director de un pequeño diario, digamos, que salía, que se llamaba en esa época Poder Costeño, AUCA, Asociación de Universitarios de la Costa Atlántica, porque yo soy oriundo del Caribe colombiano. Y hablando de escritura, el libro más reciente, 50 humanos excepcionales. ¿Por qué 50 humanos excepcionales, doctor Uriel? ¿Qué significa este libro? Bueno, este libro es el tercero de una trilogía. Yo en este momento trabajo, estoy dedicado a las conductas adictivas. Entonces los muchachos y las chicas que llegan allá a la institución hacen un proceso que nosotros llamamos no de rehabilitación, sino de transformación de vida. Entonces le hemos hecho una propuesta para que se logren esa transformación y están basados en tres pilares fundamentales y sobre cada pilar hay un libro escrito, que se han escrito en los últimos 3 años. El primer pilar es combatir la ignorancia, como nos enseñó Buda. Eso significa que nosotros debemos reflexionar, que no debemos tragar entero. El mismo Buda decía, no creas todo lo que te dicen, inclusive lo que yo te estoy diciendo. Ponlo en duda, ¿cierto? Entonces, ese primer pilar salió un libro que se llama El universo que habita en ti. Eso es un libro en el cual para cada día del año hay un pensamiento, hay una reflexión, aforismo o unos sutras. Eso tiene diferentes tipos de nombre, pero siempre los seres humanos se han comunicado a través de pensamientos, a través de reflexiones.
A través de las redes sociales yo sigo escribiendo todos los días, saco un pensamiento o un sutra o un aforismo que yo considero que son como verdades universales. Entonces ese libro, que tiene un subtítulo que dice 366 reflexiones de un psiquiatra sobre la condición humana actual, es precisamente mirar, es analizar la situación actual de la civilización. Ese es el primer pilar, combatir la ignorancia. El segundo pilar es que nosotros los seres humanos no estamos solos, somos parte de un colectivo y estoy absolutamente convencido que la evolución de nosotros no es individual, sino es colectiva. La especie humana, uno de los grandes problemas que tiene en este momento, el egoísmo, de ahí se sale la corrupción y toda una cantidad de fenómenos que están aquejando a la civilización y especialmente a nuestro país. Ese libro se llama Convivencia Humana. Y Convivencia Humana habla acerca de los principios, los valores, el actuar ético de la persona y el actuar moralmente aceptable dentro de la sociedad. Entonces ese es el segundo pilar, digamos así, de que nosotros no estamos solos, sino que somos parte del colectivo y para nosotros poder tener una vida virtuosa, como se ha mencionado en la tradición de nosotros como humanos, necesitamos respetar, tener principios, la solidaridad, el amor, la compasión, el afecto. En total son 36 valores y principios. Y la tercera columna es que nosotros en psicología y en psiquiatría hablamos acerca de figuras de identificación. O sea, hay personas que cada cierto tiempo han venido acá al mundo a mostrarnos unas verdades y nosotros debemos copiar, debemos seguir y debemos imitar esas verdades. Eso se llaman las identificaciones. Nosotros los seres humanos, en nuestro proceso de desarrollo psicológico y emocional, siempre tenemos un referente. El papá, la mamá, el tío, luego el maestro. Siempre nosotros tenemos esa tendencia, consciente o inconsciente, a imitar. Entonces, con los chicos y chicas, nosotros trabajamos esos personajes e hicimos un proceso de buscar como esos personajes que obedezcan a la filosofía institucional que nosotros considerábamos que son claves. Por eso este último libro que se lanzó hace 2 meses se llama Humanos Excepcionales, 50 biografías de seres que transformaron la civilización. Porque precisamente es eso, son personas que llegaron y dejaron huella. O sea, no se fueron así pues, sino que dejaron una impronta, dejaron una huella y eso es fundamentalmente el contenido de este último libro. Sobre este último libro, doctor Uriel, 50 humanos excepcionales. En Colombia solamente mencionó a uno, Gabriel García Márquez, el premio Nobel de literatura. ¿Daba solo para mencionar un solo colombiano? ¿Por qué solo a Gabriel García Márquez? Bueno, después de un análisis juicioso, porque te cuento acá y a todos los que en este momento nos están viendo, cuando yo hice el listado, iban como 350. Entonces, escribir un libro de 350 personajes se volvería de una manera imposible, digamos, de leer y de editar. Entonces, nos tocó de esos 350 comenzar a hacer un proceso de selección. Y en ese proceso de selección, pues solamente encontramos a Gabriel García Márquez. En los 350 había otros personajes que son importantes, ¿cierto? Jorge Isaac, José Eustacio Rivera, dentro de los escritores. Pero definitivamente el que yo considero, porque eso es un proceso que es una selección personal, ¿cierto? Son gustos que tenemos. Entonces, el que reunía esos requisitos para estar dentro de los 50, Gabriel García Márquez, porque se considera que 100 años de soledad es la segunda novela en lengua castellana mejor escrita después de El ingenioso Hidalgo, Don Quijote de la Mancha. Y precisamente por eso se le hace un reconocimiento mundial a Gabriel. Doctor Uriel, desde la psiquiatría, ¿por qué es tan importante tener unas personas de referentes? Es decir,
como mensaje para los ciudadanos que nos están viendo. ¿Por qué es tan importante? Y seguramente tiene que ver con este libro, 50 humanos excepcionales, que los seres humanos, inclusive para su formación, para su crecimiento personal, tengan unos referentes. Es inevitable, Antonio. O sea, es inevitable. Nosotros los seres humanos, cuando venimos acá al mundo, venimos, digamos, una tabula rasa. Y lo que nos ha hecho a nosotros los seres humanos distintos, hemos dado un salto cualitativo en el proceso de la evolución, porque nosotros como animales, ¿cierto? Dentro del desarrollo filogenético, hemos sido los humanos los que hemos dado ese salto cualitativo. Los seres humanos son los que tienen una mayor inteligencia, tienen un mayor desarrollo de la conciencia con respecto a los otros hermanitos animales, ¿cierto? Porque nosotros, mire, en este momento nos estamos comunicando con cuántos congéneres, con cuántos semejantes. Eso lo hacemos nosotros como humanos. Yo no me imagino, no sé si lo harán, que los leones en este momento, por ejemplo en la selva, estén haciendo algo así para comunicarse con sus hermanos los leones, ¿cierto? O los gorilas, o las hormigas, ¿no? Eso es algo que ha sido parte de un proceso de aprendizaje. Ahora, ese proceso de aprendizaje, ¿quién nos los da a nosotros? Pues la sociedad. Y el niño en el momento en que nace, ¿con quién está? Pues con la mamá y está con el papá, con los hermanitos mayores, con los tíos. Entonces, desde el punto de vista de la psicología, es lo que nosotros llamamos identificaciones. Yo tengo una tendencia a identificarme con ciertas conductas que estoy viendo. Por eso es tan importante que a nivel social nosotros trabajemos esos elementos, porque no solamente se da a nivel de mamá y papá, esos son los primeros años. Sigmund Freud decía lo siguiente, yo pues no estoy muy de acuerdo con él, pero él decía, el desarrollo psicológico y emocional del ser humano se completa a los 5 años. De ahí en adelante, de malas. Si tuvimos una serie de problemas como abandono, de maltrato, vamos a arrastrar a lo largo de la vida una serie de traumas, ¿cierto? Entonces, nosotros aprendemos porque nos enseñan, ¿cierto? ¿Y quiénes nos enseñan? Unos semejantes a nosotros. Y nosotros copiamos esas conductas y copiamos esas actitudes. Inevitable, querámoslo o no, ¿cierto? De pronto, cuando somos adolescentes, en esa época que es tan compleja que todos hemos vivido, entonces consideramos que los papás y que las mamás, que son dinosaurios, que ellos están pasados de moda. No, nosotros aprendimos gracias a ellos. Y ellos nos soltaron y comenzamos a aprender en el colegio. Y en el colegio tenemos figuras de identificación. Yo me acuerdo perfectamente de la profesora que tengo aquí en la cabeza, que considero que me formó. Le decían en mi pueblo, en Repelón, la seño Inés Aminta, ¿cierto? Era una persona muy especial y yo la recuerdo con cariño. Cuando entré a estudiar en la Facultad de Medicina, ¿por qué soy psiquiatra? Porque había un doctor, Javier Jerez, que la manera como él actuaba, como interactuaba, a mí me impresionaba, me gustaba mucho. Y yo estoy seguro, Antonio, que tú como abogado, si yo te preguntara qué profesor en Derecho ejerció una influencia importante, seguro que la tiene, ¿cierto? Pues yo soy el entrevistado y no te voy a hacer la pregunta, pero sin duda alguna eso te ha pasado y eso nos pasa a todos los seres humanos, reitero, querámoslo o no. Doctor Uriel, estamos viviendo un tiempo un poco confuso, no solamente Colombia, el mundo, y me refiero al COVID-19, la pandemia que llegó en el 2020 y que ha desequilibrado un poco la manera como el ser humano venía comportándose, relacionándose, y eso ha aumentado signos de depresión, trastornos mentales en el ser humano, muchos han entrado en una sin salida. Desde la psiquiatría, ¿usted qué lectura le ha dado a esta época y a estas dificultades que ha sufrido el ser humano fruto de esta situación? Yo aprovecho para hacerle una invitación a todos los que nos están viendo en este momento, que el próximo 29 de octubre tengo el lanzamiento de otro libro que se llama Cuida tu salud mental. Y es el resultado de una serie de reflexiones que yo he hecho con respecto a la actitud, con
respecto a las adaptaciones que hace el ser humano con relación a la pandemia que estamos viviendo. Durante esos primeros días que se nos impidió salir, porque yo me acuerdo que, si mal no estoy, fue un 16 de marzo, que por decreto nos dijeron: usted no puede salir. Y en el edificio donde yo vivo, en el conjunto residencial, se tomaron la cosa bien en serio y ni siquiera podía salir a caminar. Entonces yo estuve durante 3 meses encerrado, y prácticamente había momentos, y cuento esa experiencia personal, en que yo quería salir, pero pitado, como se dice coloquialmente. ¿Para dónde? Para cualquier parte, ¿cierto? Eso tenía impactos en mi salud mental, obvio, claro que sí. Y aquí se han hecho estudios en Colombia con respecto al impacto de la pandemia, al impacto del confinamiento en la salud mental. Y dos grandes estudios que se han hecho, el de Profamilia y el de la Universidad ICESI, prácticamente coinciden. El 75% de la población colombiana tiene alteraciones a nivel psicológico y emocional, tiene síntomas importantes, pero la alteración a nivel psicológico y emocional es al 100%. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que comenzar a desarrollar, Antonio, una serie de mecanismos adaptativos. ¿Por qué? Porque es que yo soy una persona que salía de la casa a las 6 de la mañana y regresaba a las 7 de la noche. Entonces, ¿cómo así pues que yo voy a estar durante 3 meses ahí, que no puedo salir a ningún lado? Eso tiene unas repercusiones profundas, ¿cierto?, en mi psiquis. Ahora, estoy hablando de una persona que, entre comillas, supuestamente está muy bien puesta desde el punto de vista psicológico y emocional, que ha tenido un largo trasegar en esos procesos. Ahora, ¿qué me deja usted de esas personas que son frágiles psicológicamente? ¿Qué me deja usted de los niños? El sufrimiento de los niños es grande. Los niños encerrados, que no tienen la posibilidad de compartir con sus congéneres. El niño aprende a través del juego. Por eso es importantísimo, por ejemplo, que haya algún tipo de presencialidad, especialmente para niños, ¿cierto? Y para adolescentes. Y yo, cuando he planteado esto en algunos programas, entonces se me vienen encima algunos que son de FECODE y eso, que yo los quiero mucho a ellos. Yo le digo: no, yo no me interesa pues entrar ahí en careos. Lo que yo digo como especialista en el área es que el niño necesita al niño, como es parte de su proceso de socialización. Pero también tengo muy claro, y ustedes tienen razón, en que al niño no podemos permitir que se nos enferme. ¿Qué hay que hacer? El Estado tiene que garantizar, ¿cierto?, condiciones educativas para nuestros niños en condiciones óptimas, en condiciones adecuadas. Pero que es que el Estado no nos lo está dando. Es un derecho constitucional que tienen nuestros niños, ¿cierto? Entonces hay una afectación importante. Entonces solamente te menciono estos dos estudios para decirte que nosotros estamos muy afectados y que nosotros tenemos que buscar alternativas para superar esta situación que estamos viviendo. Por eso el libro Cuida tu salud mental está escrito en un lenguaje muy coloquial para que las personas aprendan a desarrollar mecanismos adaptativos. Allí les enseño a las personas, por ejemplo, técnicas de relajación, de meditación, técnicas de autohipnosis. Es, considero yo, el aporte que puedo hacer como psiquiatra para mejorar la salud mental de nuestra comunidad. Desde la psiquiatría, doctor Uriel, y usted lo ha mencionado, se maneja también un concepto y el estudio de la depresión de los seres humanos. Y las personas confunden la depresión que solamente le da a la persona que no ha podido realizar su proyecto de vida, o que tiene alguna dificultad económica, o que lo despidieron de su trabajo. La depresión también le da a esas personas famosas, exitosas, que aparentemente lo tienen todo. Veíamos hace poco la situación de este artista J Balvin, tan famoso, colombiano a nivel mundial, el mismo Pirri, usted no lo mencionaba extra cámaras. ¿Cómo entender la depresión? O sea, la depresión no escoge estratos, no escoge calidad de vida. ¿Eso qué significa, doctor Uriel? No, es que se han hecho muchos estudios. La OMS, que es la Organización Mundial de la Salud,
considera lo siguiente. En este año, en el 2020, la depresión es la segunda causa de morbilidad a nivel mundial, ¿cierto? Y se espera que para el 2030 va a ser la primera causa de enfermedad de la población mundial. Y no respeta países, y no respeta estratos, porque hay un elemento fundamental que nosotros debemos tener en cuenta. La depresión es un trastorno que tiene un componente cerebral muy importante. Hay una serie de alteraciones de unas estructuras cerebrales y de unas sustancias neuroquímicas que nosotros llamamos los neurotransmisores que se alteran. Y esa alteración se da en el pobre y en el rico. Eso no respeta, ¿cierto? En el pobre y en el rico se da. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos del suicidio, que yo soy tan estudioso de la conducta suicida, ¿quiénes son los que más se suicidan en tasa poblacional? Los países más desarrollados. En Suiza, en Japón, la tasa de suicidio es mucho más alta cuando se compara con Colombia, ¿cierto? ¿Y eso por qué sucede? Pues precisamente, ¿cierto? Además de ese factor biológico importante, hay un elemento que en ellos, de acuerdo a algunas hipótesis, la manera como se relacionan con el otro. Nosotros, los latinos y los colombianos, somos muy afectuosos y nos gusta abrazarnos y nos gusta ser muy jocosos. Cuando uno le toca viajar a estos otros países son absolutamente fríos, ¿cierto? En su comportamiento. Es parte de la cultura, por supuesto, pero eso tiene una influencia desde el punto de vista emocional. Lo que sucede, por ejemplo, acá en nuestro país, en Suiza, un muchacho o una chica que cumpla 18 años y esté viviendo con papá y mamá, se preguntan, ¿este tiene que tener algún trastorno? Acá en Colombia a los 48 años, que llaman los bombriles, ¿cierto? O a los 30 todavía quieren estar viviendo bajo el amparo de papá y mamá, ¿cierto? Entonces, eso tiene una serie de elementos y una serie de connotaciones bien interesantes. Pero en síntesis, la depresión es una enfermedad que afecta a todo el mundo. Doctor Uriel, quiero volverlo a traer un poco a su libro, 50 humanos excepcionales, porque es un libro que habla de personajes ilustres, representativos, que le han dejado algo a la sociedad, al mundo. Si usted tuviese la oportunidad de invitar a una cena solo a 5 de esos 50, ¿a quién invitaría, doctor Uriel? Hay personas que han ejercido en mi formación como hombre, como psiquiatra, como escritor, una gran influencia y eso para mí no tiene absolutamente, no tengo que hacer ningún esfuerzo, ¿cierto? El primero que sentaría a la mesa sería Buda, ¿cierto? Buda tiene ha ejercido siempre una fascinación muy grande sobre mí. Ahí cerquita a Buda coloco a Jesús, ¿cierto? Esos tienen que estar junticos allí los dos. Lo otro, la Madre Teresa de Calcuta. La Madre Teresa de Calcuta me parece una mujer absolutamente excepcional, una mujer dedicada al servicio, dedicada al compromiso por ayudar especialmente a las personas más vulnerables. Estaría también sentado allí a mi lado Nelson Mandela, ¿cierto? Que es una persona a quien yo admiro tanto por ese trabajo que hizo para que se reconociera la igualdad de los seres humanos. Y un quinto sería Martin Luther King, que más o menos también por el estilo de Mandela luchó mucho, que le costó la vida para que los seres humanos nos reconociéramos como iguales independientemente del color de la piel, ¿cierto? Hay un discurso de Martin Luther King que yo pienso que es algo sincero en el pensamiento del ser humano y es el discurso que él echó y se llama Tengo un sueño, ¿cierto? Y Martin Luther King decía eso. El sueño que yo tengo es que mis 3 hijos, ¿cierto? La sociedad los acepte por su capacidad intelectual y no por el color de la piel. Doctor Uriel, los ciudadanos que nos están viendo en este momento, que seguramente quieren un consejo suyo, que tal vez están pasando por una situación de depresión, de alguna enfermedad mental, una crisis profunda tal vez de tristeza, de desolación,
desde su experiencia como médico especialista en psiquiatría, ¿qué decirles? ¿Qué mensaje darles a ellos? Bueno, primero te pregunto, Antonio, ¿cuántos minutos quieres que le dé de consejería? ¿5 minutos, 10 minutos, una hora? No, hago una síntesis, hago un resumen. Una síntesis. Okay. Sí, el mensaje que está consignado en el libro de Cuida tu salud mental es primero el reconocimiento, ¿cierto? Y el pensamiento del día de hoy apunta a eso, el reconocimiento de que no estás solo. Tú no estás solo, haces parte de un colectivo, ¿cierto? Y en la medida que reconoces que no estás solo, debes entender algo, de que hay personas que están a tu alrededor, llámese hermanos, esposas, padres, compañeros de trabajo, que están allí. Puedes recurrir a ellos. No cargues todas las maletas de tus preocupaciones, porque definitivamente de esa manera no vas a ser capaz. Entonces, el reconocimiento de que no estás solo, sino que eres parte de un colectivo. Segundo aspecto, la mayor fuerza que tiene un ser humano para sobreponerse a las contingencias se encuentra dentro de su interior, en el interior de sí mismo. Aprender a reconocer eso. ¿Y cómo lo aprendes a reconocer? A través de un procedimiento muy sencillo. Ese procedimiento es la interiorización o la introspección. ¿Y qué es interiorización o introspección? Mirar al interior. Y uno lo puede lograr a través de muchas técnicas que hay. Por ejemplo, la meditación, por ejemplo, la oración, el yoga. Hay otras técnicas que yo también enseño mucho, que es la autohipnosis, la visualización, pero fundamentalmente es tener un espacio todos los días, un tiempo, ¿cierto? Un tiempo todos los días para aislarte del mundo externo y meterte en tu mundo interior. Y ahí vas a encontrar una gran fuerza. Y el tercer aspecto, por el tiempo, tiene que ver con el potencial de cambio, el potencial de transformación que nosotros los seres humanos tenemos. Por muy difíciles que sean las circunstancias, como nos enseñó Gandhi, que se me quedó, me dijiste 5, Gandhi quedó ahí esperando para el próximo banquete. Gandhi decía lo siguiente, la mayor fuerza que tiene un ser humano no es la fuerza física, sino el poder de la voluntad. Entonces, si nosotros tenemos una voluntad indomable, inquebrantable, vamos a superar las situaciones complejas por muy difíciles que sean. No lo quiero dejar ir, doctor Uriel. Siempre a los invitados les hago esta pregunta para terminar, porque es muy importante conocer la visión de una persona que ha trasegado no solamente desde su especialidad, también en el sector público, desde su experiencia trabajando con las personas. ¿Usted cómo ve a Colombia? ¿Cómo ve al país actualmente? ¿Cómo ve estas situaciones que se están viendo tanto en la vida política, económica, social? ¿Qué percepción tiene del país, doctor Uriel? Es una sociedad que está en crisis, esa es la respuesta. Es una sociedad que está en crisis. Y el artículo que va a salir el próximo sábado se titula Un país para todos. Y hago referencia al último informe que sacó el DANE. El último informe que sacó el DANE dice lo siguiente en términos muy sencillos. La pobreza monetaria de la población colombiana está en el 35%. Eso significa que en este momento hay 17 millones de hermanos colombianos que no tienen los suficientes elementos económicos para su canasta familiar y para los servicios básicos que necesita un ser humano para tener una vida digna. Nosotros vivimos en nuestro país en una situación de desigualdad oprobiosa, ¿cierto? Y nosotros no podemos hablar de confraternidad, no podemos hablar de paz si nosotros no luchamos para mejorar esas condiciones de desigualdad. Nosotros no podemos decir a la gente que no proteste. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, se van a dejar morir, digamos, en ese mismo informe se dice que la pobreza extrema, o sea, que ya están, como quien dice, en la última, ¿cierto? La pobreza extrema está en el 9.3%. ¿Cuántos colombianos están en esa situación, cierto? Pero desafortunadamente las personas, los dirigentes especialmente, no se han dado cuenta de eso.
Y entonces están enfrascados ¿en qué? En cosas menores. Que porque soy uribista, que soy santista, que soy... O sea, cosas que no tienen absoluto, que soy de extrema derecha o de extrema izquierda. Yo termino diciendo en el artículo de hoy, Antonio, y esta es la parte final, la pobreza no es ni de extrema derecha ni de extrema izquierda. Hay una urgente necesidad de que haya una convocatoria, ¿cierto? Yo lo que le pido al gobierno es eso, que lidere una gran convocatoria de todos los sectores sociales para mejorar esta situación que nosotros estamos viviendo. Estoy seguro, porque yo soy una persona que soy muy positivo, no sería psiquiatra de no serlo ni estaría acá. Estoy absolutamente convencido que nosotros tenemos la capacidad de superar esta situación tan compleja que estamos viviendo. Muy bien, el invitado hoy en Derecho para Todos de Escáner Jurídico, el médico psiquiatra Uriel Escobar Barrios, ha sido muy amable por atender la invitación de Escáner Jurídico. Doctor Uriel, mil gracias por estar con nosotros. Gracias, Antonio, gracias, y gracias a Escáner Jurídico por esa posibilidad que me dan de compartir. Ahí yo me emociono mucho cuando estoy hablando de temas que tienen que ver con el ser humano como una característica muy particular, digamos así. Pero me encanta, siempre estoy dispuesto en la medida que pueda ayudar, porque yo sé que a través de esto estamos haciendo lo que nos toca a nosotros como personas, como individuos, y es tratar de ayudar a mejorar la situación de la salud mental de la población en general. De nuevo, muchísimas gracias. Muy bien, la producción es de Foco Contenido Digital y su director Juan Sinisterra. Nosotros somos Escáner Jurídico, su derecho, nuestra prioridad.